Durante décadas, un jet fantasma surcó los cielos de Europa, llevando a cabo misiones secretas que la monarquía británica nunca admitiría. Cuando finalmente fue descubierto, sus registros de vuelo revelaron una guerra silenciosa por el trono. Y en el centro de todo, el nombre en clave de la reina Camila. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. Durante años, en un hangar remoto, olvidado por los registros oficiales y borrado de la memoria colectiva, yacía un secreto de metal y remaches, un espectro dormido en la oscuridad. Cuando los investigadores finalmente rompieron los sellos del jet privado de la reina Camila, no esperaban encontrar más que los restos polvorientos de un lujo obsoleto, una reliquia de un tiempo pasado. Pero el aire que escapó de la cabina no olía a tiempo estancado, olía a conspiración, a secretos guardados bajo llave, a una historia no autorizada que la corona rezaba para que nunca viera la luz. A lo largo de los años, en la familia real, los escándalos han venido en diferentes formas. Pero verás, el que estamos a punto de revelarte, trasciende todo lo que hemos visto. No ocurrió frente a las cámaras de los paparazzi ni en los salones dorados del Palacio de Buckingham. Sucedió en los cielos, en un silencio calculado y a 40.000 pies de altura, en el santuario móvil de la mujer que esperó medio siglo para reclamar su trono. El avión, un modelo modesto para no llamar la atención, parecía un fantasma bajo su grueso sudario de polvo. Su misma existencia era una anomalía, un agujero negro en los meticulosos archivos de la aviación real. ¿Por qué un avión que pertenecía a la entonces consorte, la figura más observada del reino, había sido borrado por completo de la historia? ¿Qué viajes realizó que necesitaban ser olvidados? Los hombres que abrieron la puerta sintieron un frío que no tenía que ver con la temperatura del hangar. Era el frío de un secreto bien guardado, de una vida vivida en las sombras, paralela a la narrativa oficial que el palacio vendía al mundo con tanto esmero. Cada rincón de esa cabina, cada fibra de sus asientos de cuero, susurraba una historia que nunca fue aprobada para su publicación. No era la opulencia lo que impactaba, sino la escalofriante ausencia de ella. Era un espacio funcional, casi clínico, diseñado no para el placer, sino para un propósito. Este no era el santuario de una mujer que buscaba paz. Era la oficina móvil de una estratega, el centro de mando de una operación que duró décadas. Lo que yacía dentro no eran solo artefactos personales. Eran las piezas de un rompecabezas que la monarquía rezaba para que nunca se armara. La historia no contada de cómo se construyó un poder en la sombra, vuelo a vuelo, secreto a secreto. En el silencio de ese hangar, la verdad no estaba esperando ser descubierta. Estaba esperando ser liberada. Y su liberación prometía trastocar la línea misma de la historia real que todos creíamos conocer. La corona tiene secretos, y este, sellado durante años en la oscuridad, era el más explosivo de todos. Una vez dentro, la cabina se reveló no como un avión, sino como una cápsula del tiempo, congelada en el último momento de su uso clandestino. El aire era denso, inmóvil, cargado con el débil aroma a cuero viejo y un perfume casi imperceptible. En uno de los asientos de color crema, un pequeño bolso de terciopelo esperaba, perfectamente cerrado. No era un descuido, era un mensaje de control absoluto, una puesta en escena deliberada. Dentro, unas simples gafas de lectura y un pañuelo bordado con un monograma real, pero no el oficial. Uno personal, casi un código, una firma secreta, pero el verdadero descubrimiento, la prueba irrefutable de una guerra silenciosa, aguardaba en un compartimento oculto, disimulado con maestría en un panel de madera de nogal. No contenía joyas ni documentos comprometedores en el sentido tradicional. Contenía algo mucho más peligroso: la logística de una campaña de poder, las huellas de una guerra librada en las sombras. Eran fragmentos de notas escritas a mano, itinerarios de vuelo que no coincidían con ningún viaje oficial documentado, destinos que no aparecían en los registros públicos, aeródromos privados en el norte de Escocia, pistas de aterrizaje aisladas en la campiña francesa, lugares anónimos donde no hay testigos, solo cómplices. Junto a las rutas, unas iniciales crípticas se repetían como un mantra obsesivo: BC.
y una referencia constante a algo llamado Norte 3. ¿Era una persona? ¿Un lugar? ¿Un nombre en clave para una operación? Los susurros de personas con información privilegiada dicen que era un protocolo secreto, un sistema de comunicación conocido solo por un círculo de confianza tan cerrado, que ni siquiera los más altos asesores del entonces príncipe Carlos conocían su existencia. Los investigadores comprendieron entonces que este avión no era para escapar del escrutinio. Era para moverse sin ser detectado, para operar bajo un velo de invisibilidad. Cada vuelo era una pieza en un tablero de ajedrez jugado a escala global, lejos de los ojos de la prensa, y, lo que es más importante, lejos de los ojos de la propia institución, a la que Camila aspiraba a controlar desde adentro. Este jet no transportaba a una mujer en busca de privacidad. Transportaba secretos. Sus paredes habían absorbido conversaciones que podían haber cambiado el curso de la historia. Y en el silencio inquietante de esa cabina, la verdad no estaba escrita con tinta, sino con queroseno y sigilo. Cada nota, cada destino, era una prueba de que mientras el mundo observaba un cuento de hadas roto, una guerra por el control de la corona se libraba en los cielos. Para entender el propósito de esta fortaleza en el cielo, debemos retroceder en el tiempo, a los orígenes del poder de Camila. Antes de ser reina, antes incluso de ser consorte, Camila no era simplemente una mujer de buena cuna, era la heredera de una fortuna considerable y una red de influencias que operaban silenciosamente en las más altas esferas de la aristocracia británica. Su poder no nació con la corona. Se cultivó mucho antes, financiado por un oro que no provenía de las arcas reales. Un oro que le otorgó una independencia letal. Su padre, el mayor Bruce Shand, era más que un héroe de guerra condecorado. Era un hombre de negocios astuto y un miembro respetado de la élite, alguien que entendía el valor de la discreción y el poder del dinero para abrir puertas que permanecen cerradas para otros. Pero fue a través de su madre, Rosalind Cubitt, que Camila heredó una estirpe aún más poderosa. Su abuelo, Roland Cubitt, tercer barón de Ashcombe, no solo poseía vastas propiedades. Su familia, a través de su histórica empresa constructora, había participado en la construcción del propio Palacio de Buckingham. La ironía es brutal. La misma sangre que ayudó a levantar los muros del palacio, ahora financiaba una operación para conquistarlo desde dentro, en silencio. La herencia que Camila recibió de sus abuelos, estimada en $500,000, una suma colosal para la época, no fue simplemente un regalo de afecto, fue un cofre de guerra. Tras su divorcio de Andrew Parker Bowles, su patrimonio personal se estimó en alrededor de $5 millones. Este capital no estaba destinado a una vida de lujos extravagantes. Era el combustible necesario para mantener su independencia y su influencia en un mundo donde el dinero compra acceso y silencio. Le permitió operar fuera del sistema, crear su propia corte en la sombra sin depender de la asignación del príncipe Carlos, manteniéndose como un poder autónomo e impredecible. Mientras el mundo se centraba en el drama romántico, en la narrativa de la amante despreciada, Camila estaba construyendo silenciosamente una base de poder financiero que era enteramente suya. Por eso, el jet privado no era un capricho. Era una inversión estratégica, una herramienta necesaria para una mujer que, sin tener un título oficial, movía los hilos con la autoridad de una reina en el exilio. Su fortuna no era un legado familiar. Era el arma que le permitía librar una guerra de desgaste, larga y silenciosa, por el premio final, la corona. El avión, esta fortaleza en el cielo, no era propiedad directa de la familia real. Eso habría dejado un rastro de papel, una conexión ineludible y peligrosa. En cambio, fue alquilado a través de una firma de aviación privada de élite. Una compañía fantasma conocida en los círculos diplomáticos y de inteligencia por su especialidad, hacer que las personas y las cosas desaparezcan del radar. Su lema no oficial era la invisibilidad total. Cada detalle de las operaciones de Camila seguía un patrón de secretismo que rayaba en lo ritual. El equipo a bordo era mínimo y cuidadosamente seleccionado. Un piloto con autorización de seguridad de nivel superior, un asistente personal de confianza absoluta y un único oficial de seguridad. No más. Cada uno de ellos,
Antes de poner un pie en la aeronave, había firmado acuerdos de confidencialidad de por vida, una cláusula del silencio perpetuo que los ataba a un voto de silencio más allá de la tumba. Para ellos, cada vuelo no era una simple misión, era un juramento sagrado. Analistas de seguridad confirmaron más tarde que la aeronave estaba diseñada no para impresionar, sino para pasar desapercibida. A diferencia de los enormes y reconocibles aviones de la flota real, este era compacto, ágil e intencionadamente anodino. Su tamaño le permitía aterrizar en pequeños aeródromos privados, lejos del ojo público, pistas conocidas solo por operativos locales y círculos cerrados. Sus rutas de vuelo estaban igualmente camufladas. En lugar de aparecer en los registros de aviación bajo identificadores reales, se registraban con nombres en clave o etiquetas neutrales, perdiéndose en el ruido del vasto tráfico aéreo comercial. Era un fantasma en el sistema. Aquellos familiarizados con sus viajes describen el jet no como un refugio de paz, sino como una sala de consejo móvil, un espacio esterilizado y seguro donde se podían tomar decisiones cruciales, lejos de los oídos indiscretos del palacio. Cada detalle estaba controlado, desde el tipo de té servido hasta el cifrado de las comunicaciones. Cuando los motores rugían, no era el sonido de la libertad o el escape, era el sonido del poder en movimiento, un poder que se consolidaba en el único lugar verdaderamente privado del mundo: el cielo abierto. En esa cabina, suspendida entre las nubes, se tejió una red de influencia que cambiaría para siempre el rostro de la monarquía británica. En un silencio tan profundo como el espacio que la rodeaba, las notas crípticas encontradas en el compartimento secreto no eran garabatos sin sentido ni simples recordatorios. Eran la clave de un sistema, la hoja de ruta de un protocolo clandestino que ahora, fuentes cercanas al palacio, han bautizado como el Protocolo Ashcam, un guiño al poder de su linaje materno y a la fortuna que lo financió todo. Durante años, el significado de las iniciales BC y la referencia Norte 3 fue objeto de intensa especulación en círculos de inteligencia. Hoy, la verdad puede ser contada. BC no era el nombre de una persona, como se pensó inicialmente. Eran las iniciales de Vieux Château, una propiedad aislada y fuertemente protegida en la región de la Provenza, en el sur de Francia, propiedad de un financiero internacional simpatizante de su causa. Era un punto de encuentro neutral, fuera de la jurisdicción británica y lejos de los oídos indiscretos del MI5, donde se podían mantener reuniones con figuras que nunca podrían ser vistas públicamente con ella. Políticos influyentes, magnates de los medios y estrategas de relaciones públicas. Norte 3 era una jugada aún más audaz y desafiante. Se refería a la tercera pista de aterrizaje privada al norte de la finca de Balmoral, en Escocia, un lugar tan cercano al corazón del santuario sagrado de la reina Isabel, que su uso para fines clandestinos era un acto de desafío supremo, una muestra de poder e impunidad. Era el equivalente a esconderse a plena vista, utilizando la geografía y la infraestructura de la propia monarquía en su contra. Los itinerarios revelan un patrón escalofriante. Los vuelos ABC a menudo coincidían con momentos de alta tensión en la llamada Guerra de los Galeses, justo antes de que se filtraran a la prensa historias perjudiciales sobre la princesa Diana. Los viajes a Norte 3 se alineaban con las visitas de Carlos a Balmoral, lo que sugiere que se estaban llevando a cabo reuniones estratégicas en paralelo. Un gobierno en la sombra operando a pocos kilómetros de la reina, sin su conocimiento. Este no era un simple avión para viajes personales de placer o escape. Era el nexo de una red de poder, una herramienta indispensable para la diplomacia secreta y la intriga política. Cada despegue era una jugada calculada, cada aterrizaje una reunión secreta. El protocolo Ashcam era el mecanismo por el cual Camila, una ciudadana sin estatus oficial en ese entonces, dirigía una campaña de influencia que rivalizaba con la de cualquier jefe de Estado, sentando las bases de su inexorable ascenso al trono. Es imposible analizar la historia de este jet fantasma sin superponer sus rutas de vuelo sobre la cronología de la vida de la mujer a la que Camila buscaba reemplazar: la princesa Diana. Cuando se hace este ejercicio, el patrón que emerge es escalofriante, revelador y profundamente siniestro.
El avión deja de ser una simple herramienta de transporte y se convierte en un arma, y sus vuelos, en las salvas silenciosas de una guerra no declarada contra la princesa del pueblo. Durante los años más turbulentos de la monarquía, mientras Diana luchaba por su voz y su verdad, dentro de la jaula dorada del Palacio de Kensington, el jet de Camila se movía con una libertad y un propósito mortales. ¿Recuerdan la entrevista de Panorama? El momento en que Diana sacudió los cimientos de la corona. Fuentes internas ahora confirman que, semanas antes de que se grabara esa explosiva confesión, los registros no oficiales muestran un aumento frenético en la actividad del jet, con vuelos a aeródromos privados cerca de las residencias de influyentes editores de periódicos y asesores políticos retirados. No fue una coincidencia. Fue una movilización de fuerzas mientras Diana estaba cada vez más aislada. Contando con un puñado de confidentes leales, pero sin poder real, Camila estaba en el aire, consolidando sus alianzas, tejiendo una red de apoyo entre la vieja guardia aristocrática que veía a Diana como una amenaza populista para la estabilidad de la corona. El avión le permitía hacer lo que Carlos, atado por el rígido protocolo Windsor, no podía. Jugar a la política sucia. Podía reunirse con aquellos que la institución nunca podría reconocer públicamente. Podía coordinar una estrategia de contención, una campaña de susurros y filtraciones diseñada para desacreditar a la princesa. Todo desde la seguridad y el anonimato de su fortaleza en el cielo. La única mujer a la que pasó su vida tratando de dejar atrás, Diana, estaba siendo combatida no solo en los tabloides, sino desde el aire. El fantasma de Diana persigue a la monarquía hasta el día de hoy. Pero en aquel entonces, era un fantasma muy real en el radar el que ayudó a sellar su destino. Un avión que se movía en las sombras, llevando a cabo las misiones que la historia oficial nunca admitirá. Cada vuelo era un clavo más en el ataúd de la reputación de la princesa. Una operación quirúrgica para asegurar que solo una mujer emergiera victoriosa de las ruinas del matrimonio real. Toda operación necesita una base. Un lugar seguro desde donde planificar las ofensivas y reagruparse tras la batalla. Si el jet era el brazo móvil y letal de la estrategia de Camila, su propiedad, Ray Mill House, era su corazón estacionario, su centro de mando inexpugnable. Adquirida en 1994, en el apogeo de su batalla por la legitimidad y el poder, esta imponente casa en la campiña de Wiltshire no era el refugio pacífico que la prensa describía. Era un cuartel general, aislada, protegida por altos muros y setos antiguos que la hacían invisible desde el exterior. Era el único lugar en la tierra donde podía operar con total y absoluta autonomía, lejos de los oídos y los ojos indiscretos del palacio. La casa, que ella conservó incluso después de su matrimonio con Carlos, se convirtió en el ancla terrestre de su corte en la sombra. Amigos y confidentes han descrito cómo, tras sus viajes clandestinos en el jet, regresaba a Ray Mill, no para relajarse y disfrutar del campo, sino para analizar la información obtenida y ejecutar la siguiente fase de sus planes. Allí no había personal de palacio que pudiera filtrar información, ni horarios oficiales que seguir, ni protocolos reales que la limitaran. Era su reino personal, un santuario de control absoluto desde el cual podía mover sus piezas en el gran tablero de la monarquía. La decoración, descrita por los pocos visitantes como elegante pero cómoda, no era un reflejo de su naturaleza supuestamente sencilla, sino de su inteligencia estratégica. Sabía que la opulencia atrae la atención y genera envidias. La modestia, en cambio, es el mejor camuflaje para el poder. Dentro de esas paredes, entre sofás mullidos y estanterías llenas de libros, se tomaron decisiones que afectarían el futuro de la corona. Mientras el príncipe Carlos estaba confinado en sus residencias oficiales, atado de pies y manos por las reglas de la institución y obligado a mantener las apariencias, Camila disfrutaba de una libertad estratégica total. Ray Mill House no era una jaula dorada como Highgrove. Era una fortaleza. El lugar desde donde se orquestó la ascensión más improbable y calculada de la historia real moderna. Un recordatorio de que las batallas más importantes no se libran en los palacios frente a las cámaras, sino silenciosamente, detrás de puertas cerradas en la tranquila campiña inglesa. Cuando el destino de Camila finalmente cambió, y su tortuoso camino hacia el trono se hizo inevitable,
El jet que había sido su arma secreta más eficaz se convirtió, de la noche a la mañana, en su mayor vulnerabilidad. Un avión puede ser discreto, pero deja rastros indelebles, registros de mantenimiento, datos de vuelo en servidores remotos, testimonios de la tripulación. El riesgo de que su historia completa y sin censura saliera a la luz era demasiado grande. Una bomba de tiempo que podía destruir su cuidadosamente construida imagen pública. Y así, el avión no fue simplemente retirado de servicio. Fue purgado de la historia. Su desaparición de los registros oficiales fue tan repentina y total que fue como si nunca hubiera existido. La palabra oficial utilizada fue desmantelado. Un término clínico, frío e impersonal, que ocultaba una verdad mucho más activa y siniestra. Fue un borrado deliberado de la historia. Una operación de limpieza de proporciones masivas. Los registros de vuelo fueron destruidos, no archivados. Los manifiestos de pasajeros, incinerados. Los informes de mantenimiento, eliminados de todas las bases de datos. La compañía de aviación fantasma que lo operaba se disolvió en el silencio más absoluto. Sus directores se desvanecieron con generosas pensiones y acuerdos de confidencialidad, reforzados con cláusulas millonarias. Fue una purga simbólica y literal. Alguien con un inmenso poder, actuando desde las sombras del establecimiento, se aseguró de que el arma más eficaz de Camila en su guerra por el poder desapareciera sin dejar el más mínimo rastro. La desaparición del jet coincidió perfectamente con su ascenso a la prominencia pública. El momento en que pasó de ser la amante en la sombra a la consorte oficial. La crisálida de discreción y secretismo tenía que ser quemada para que la mariposa real pudiera emerger, impecable y sin pasado. El silencio que rodeó su desaparición fue en sí mismo una confesión. No se archiva un avión de esa manera. No se borra su existencia, a menos que su historia sea demasiado peligrosa para ser contada. Y así, el jet que una vez surcó los cielos como un fantasma, se convirtió en un fantasma en la historia, un secreto enterrado que esperaba pacientemente el día en que la verdad, como siempre lo hace, encontrara una forma de salir a la superficie y reclamar su lugar en la memoria colectiva. Cuando los investigadores cerraron finalmente la pesada puerta del jet, no llevaban consigo pruebas de un escándalo sensacionalista en el sentido tradicional. No encontraron cartas de amor, ni diarios secretos, ni tesoros ocultos. La verdad que descubrieron era mucho más profunda, más sutil y, en última instancia, más perturbadora. Encontraron el ADN de una toma de poder, fría, metódica y brillantemente ejecutada a lo largo de décadas. La cabina no hablaba de indulgencia o escape, sino de disciplina y control. La simplicidad de su diseño no era un signo de humildad, sino de una eficiencia despiadada. Cada centímetro del avión estaba optimizado para la misión, despojado de todo lo superfluo. Era el reflejo de una mente que valora el control por encima de la comodidad, el poder estratégico por encima del placer momentáneo. Un historiador, bajo condición de anonimato, lo expresó perfectamente. No era opulento porque no necesitaba serlo. Era práctico, eficiente y silenciosamente poderoso. Exactamente igual que ella. El jet no era un trono en el cielo, era una herramienta, un arma afilada y precisa en manos de una maestra estratega. La revelación final no es que Camila tuviera un jet secreto, sino lo que ese jet representa. Revela a una mujer que, durante décadas, operó una monarquía paralela, una corte en la sombra con su propia logística, su propio protocolo de seguridad y su propia política exterior, mientras el mundo la veía como la otra mujer, un apéndice en la vida del príncipe. Ella se estaba comportando como la otra reina, tejiendo su propia red de poder e influencia. La historia no recordará quién llevaba la corona durante esos años de conflicto. Recordará quién luchó y ganó la guerra por ella. Y esa victoria, esa ascensión improbable, se forjó en el silencio de esta cabina, muy por encima del mundo que observaba, sin saberlo, el drama equivocado. Puedes enterrar un avión, puedes silenciar su historia, pero cuando la verdad está escrita en las rutas de vuelo de una década, no permanece enterrada. Se levanta, y esta vez, tiene alas. La monarquía ha sido protegida,
pero su paz ha sido rota para siempre, y en el silencio que sigue, una verdad persiste. El poder más grande no es el que se hereda, sino el que se toma. ¿Qué opinas de los asombrosos secretos descubiertos dentro del jet privado de la reina Camila? ¿Crees que fue simplemente un refugio de lujo? ¿O el centro de mando de una operación calculada? Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios a continuación. Gracias por ver. Finalmente lo confesaron. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras investigaciones sobre los secretos mejor guardados de la corona.